Vera Solechero, que es la autora del libro. Ella es guía de turismo, es licenciada en traducción e interpretación. Ella dice que es una aprendiz de escritora. Yo creo que ella es una escritora, o por lo menos una escritora con esa palabra en ciernes, pero escritora, porque es verdad que el libro está muy bien, es muy entretenido. Yo que estoy muy acostumbrado a leer, que hacemos muchos clubes de lectura, pues ya os digo que me ha resultado muy interesante, está bien escrito y en fin, y nada, es como he dicho, una satisfacción poder leer un libro así. Este libro es Guiando Voy, aventuras de una guía, preguntas curiosas, insólitas de turistas, y para presentar este libro pues le acompañan Alejandro La Peña, que él es traductor de francés y portugués. Una expresión que me encanta, el partero textual del libro, que ya nos explicarán ellos qué significa esta expresión. Y también le acompaña Óscar Jiménez Serrano, que es profesor titular de la Universidad de Granada en traducción e interpretación, en turismo, y aparte es miembro de la Unidad de Excelencia de la Universidad de Granada, Ciencia en la Alhambra. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos, buenas tardes. Quiero agradecerle a Vera que haya querido contar conmigo para esta presentación, que cuando me lo dijo no me lo esperaba en absoluto, pero que he disfrutado mucho con la lectura y que, claro, al conocerla a ella también he entendido mucho mejor el libro y leyendo el libro lo he entendido mejor a ella. Pero sobre todo la razón por la que estoy aquí es porque, en primer lugar, tengo estudiantes de turismo, porque doy clase en traducción e interpretación, pero tenemos un grado conjunto también con turismo. Y no solo eso, sino que además mi familia está, de hecho, aquí mi hermana, que ha sido un montón de años agente de viajes. Mi padre fue chef en hoteles a lo largo de toda su vida, con lo cual he vivido el turismo desde siempre, ¿no? Y muchas de las cosas que he visto aquí me tocan mucho, ¿no? De hecho, aprovecho para contar una pequeña anécdota rápida. A principios de los 70, el director del hotel donde trabajaba mi padre publicó un libro, se llamaba Ángel Palomino, igual algunos lo recuerdan, fue en una época en los 70 muy famoso en España, y hizo un libro sobre la vida en el hotel, y me ha recordado mucho, Guiando Voy, con todos los personajes que rodean al protagonista, por otros guías, el conductor, el del hotel, el de la recepción, etc. Pues era un poco parecido, no era la descripción de la vida en un hotel. Y ese libro le dieron, de hecho, el Premio Nacional de Literatura en el año 71. Y luego resulta que el personaje del cocinero del libro era mi padre, ¿no? Porque las casualidades de la vida. Y yo me he enterado de eso hace unos años. Yo he vivido toda mi vida pensando que mi padre pues era un chef y ya está, pero resulta que fue personaje de un libro, ¿no? Entonces, lo he vivido muy de cerca esto porque he visto todos esos personajes pululando, ¿no? Apareciendo. Evidentemente la protagonista eres tú del libro, pero luego hay un montón de personajes secundarios muy interesantes, ¿no? Y eso me ha gustado mucho. Entonces, hay muchas razones para que yo pueda estar hoy aquí y creo que espero disfrutarlo. Voy muy rápidamente y ya luego le doy paso también a Alex para que nos cuente qué opina él, pero a mí el libro me ha gustado mucho, como bien ha dicho Mariano, está muy bien escrito y en el ámbito nuestro, la filología, la traducción, somos muy escrupulosos con eso, pero sobre todo es un libro muy entretenido, que creo que es lo que hay que agradecer hoy día, porque lo que queremos todos es pasar un rato agradable, de lectura fácil, como ha dicho Mariano, y que nos enganche, ¿no? Que desde luego lo consigue. Es un libro en el que se percibe, aparte del humor, que es quizá de las cosas más características, se percibe mucha ternura también, se percibe la entrega, la ilusión y la profesionalidad de Vera al trabajar en esta profesión que tanto le gusta y que ella misma ha dicho que le cambió la vida cuando empezó a desarrollarla. Entonces yo les animo, los que no lo hayan leído, no lo conozcan, a que lo lean porque es un libro muy interesante. Y bueno, ahí yo planteé la posibilidad, y creo que mis compañeros de mesa estaban de acuerdo, de que hagamos una especie de entrevista a Vera, ¿no? Con distintas preguntas, pero yo quería empezar un poco dando una semblanza, ¿no? Y quizá Alex puede contarnos también, porque creo que estuviste involucrado en el inicio del libro desde el principio, ¿no? Pues cuéntanos un poco. Bueno, buenas tardes lo primero. Yo la verdad yo estoy aquí porque Vera me escribió diciéndome: me ha fallado mucha gente, Ale, por favor, sé el segundo plato. Así que ante esa invitación obviamente no podía decir que no. Ya fuera broma, yo conozco a Vera desde hace ya 18 años, que se dicen pronto, y nos conocimos en la facultad estudiando. Yo llegaba aquí a Granada súper pipiolo, con 18 añitos, a clase de portugués. Bueno, nos conocimos en lingüística aplicada a traducción. Y bueno, yo soy un poco el partero textual porque yo quizás sea de las personas que más haya leído este libro. Porque mínimo me lo he leído 4 veces.
Y no sé, si tienes más fans acérrimos como yo, que se lean el libro 4 y 5 veces, yo he conocido todas las entrañas, todos los entresijos de este libro, cuando estuvimos decidiendo qué historias entraban, qué historias no entraban, cuáles tenían más chicha, cuáles tenían menos chicha, fue un momento que recuerdo además muy bonito porque iba a casa de Vera, era el año 2021, había toque de queda por la pandemia y recuerdo tener que ir a casa de Vera y tener que irme corriendo a mi casa porque me daba la hora del toque de queda y no podía estar en la calle. Pero recuerdo muchas conversaciones muy chulas con Vera, hablando de qué historia me gusta más, qué historia me gusta menos, las sorpresas que ella se llevaba cuando yo decía, me ha gustado esta historia, pues me parecía a mí que era muy tonta, que no tenía mucho fuste, o lo contrario, historias que a Vera le parecían maravillosas que yo decía, Vera, esto no tiene sentido ninguno. Pero la verdad es que yo he trabajado con Vera mucho tiempo, he disfrutado de su presencia y la he padecido muchos años. He hecho muchas matrículas de Vera. Le he enseñado a conjugar verbos portugueses y lo conseguí. Vive Dios que lo conseguí. Y bueno, a mí lo que más me gusta de este libro, que como ya he dicho me he leído bastante, es cómo es casi un proceso vital. Si bien el libro no tiene un orden predeterminado, no existe un orden geográfico donde ocurren las anécdotas, o no un orden cronológico por el que las anécdotas pasen, sí es verdad que hablamos mucho de que el principio del libro, esa introducción donde Vera cuenta cómo le llega la oportunidad y cómo posteriormente pues, Vera se enfrenta a su primera altura, a sus primeros problemas, cómo se da cuenta de que hay una cosa que es la teoría y otra cosa que es la práctica. Y ella poco a poco va creciendo. A mí me parece, hasta en ciertos momentos del libro, casi una historia de superación personal. Cómo esa Vera que está así más titubeante al principio, que le cuesta más, está en un mundo que le entusiasma, pero por otro lado también le abruma de lo grande que es y de los millones de factores que pueden influir, y cómo poco a poco va ganando seguridad, va haciéndose mayor, va haciéndose más madura en el trabajo, y al mismo tiempo como también, por ejemplo, aprende francés porque se da cuenta de que le hace falta. Cuando yo la conocí, detestaba el francés. Todo hay que decirlo. Y bueno, ya no sigo más porque yo no soy la primadona es Vera. Y te quiero preguntar, Vera, ¿por qué y en qué momento decidiste que ya tenías hecha la matrícula de tercero de carrera y te ibas a poner a escribir este libro? Bueno, el porqué es incluso antes de que empezara a estudiar traducción. En mi primer tour, hace literalmente 20 años, cuando empezaron a ocurrir cosas tan sumamente curiosas, yo dije, esto hay que escribirlo. Y sobre todo fue a raíz de una pregunta que me hizo una niña, una adolescente. Habíamos hecho España, Francia, incluso Italia, y claro, visitas muchas iglesias, catedrales y demás, y me dice muy seria un día, Vera, en Europa tenéis tantas iglesias porque pecáis mucho. Y dije, esto hay que apuntarlo. Entonces empecé a tomar nota de las historias, de las preguntas, así poco a poco, las mías y las de mis compañeros, porque cuando nos juntamos guías estamos siempre contando esas anécdotas. Y yo empecé a promover la idea de vamos a escribir un libro conjunto. Y todos me decían que sí, pero nadie hacía nada. De hecho, solo aquí hay una historia de un compañero porque no lo conseguía. Entonces pasaron los años, aquí hay una cosa un poco emotiva, sobre todo para mi madre, que está aquí. Hace como 10 años, le ha tocado, empecé a plasmar, así tomar algunas notas. Mi madre tuvo un problema de salud y tuvo que estar en cama mucho tiempo. Y entonces le regalé un libro electrónico. Y veía que el libro electrónico le entretenía bastante. Entonces pensé, uy, pues voy a escribir todas las historias que le cuento y a ella le gustan y así se entretiene. Entonces, así fue el origen. Las empecé a escribir, sobre todo para ella. Pero, por circunstancias que ahora no vienen al caso, pasé de escribirlas a dictarlas. Entonces, tenía muchas dictadas y ya tenía un montón, acabó esa etapa, esos apuntes se quedaron y siempre tenía pendiente la idea de, yo voy a escribir un libro. Pasan los años y llega la pandemia. Y entonces me dije, pues ahí ya no queda otra, ya no tengo excusa. Entonces yo estaba convencida de que tenía un montón de historias ya escritas y cuál fue mi sorpresa cuando veo que lo que yo tenía escrito, como había sido dictado, era un horror. Porque claro, cuando tú dictas no es lo mismo que cuando escribes, con lo cual tuve que reescribir otra vez las historias y entonces fue complicado porque además como fue la época de pandemia,
pues yo me obsesioné. Entonces me pasaba un montón de horas ahí escribiendo el libro, dándole la paliza a Ale, haciéndole todo tipo de consultas sobre las historias. Y pues el origen ha sido un poco eso, ¿no? La idea de... bueno, hice un blog. Entre medias de todo esto empecé con un blog. Pero lo mismo, la idea era colaborativo, pero como nadie colaboraba dije, pues nada, se acabó el blog, cerré el blog y al final se transformó en el libro. Con lo cual ese es el motivo del cómo y el porqué, el origen. Ese libro que en turismo siempre decimos aquí, algunos días que tenemos, siempre se dice hay que escribir un libro, pero no se hace. Porque yo he investigado mucho y no se hace. Entonces digo, pues por fin, ya, lo he hecho. Así que ahí lo tenéis. Magnífico. Yo quería también, porque lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Este libro puede tener una continuación cinematográfica, ¿no? Yo creo. Seguro que alguno de ustedes habrá visto la serie The White Lotus. Si no la han visto, se la recomiendo. Tiene 2 temporadas, una sucede en Hawái y la otra en Italia. Y va de todo lo que sucede en un hotel y en las vacaciones de los que están allí, cuando cogen un barco, tal, y es un poco en esa línea, y ha tenido un éxito tremendo, con todo el submundo de las cositas que pasan, con anécdotas en algunos casos parecidas, ¿no?, las que cuentas tú en el libro. O sea que yo lo veo eso. Y no solo eso, sino por ejemplo otra que se me ocurre, Emily in Paris, no sé si la han visto también, que es de una chica que está en París, en el mundo de la moda, pero que también cuenta un montón de situaciones que se le dan como extranjera en un lugar distinto, ¿no?, como americana en París, ¿no?, que es un poco estos americanos que vienen o estadounidenses, mejor dicho, que vienen a Europa y se encuentran en esas situaciones, ¿no? Está la película Mi vida en ruinas, ¿no?, que también tiene un poco que ver con todo eso, ¿no?, con las visitas de los guías y demás. Hay muchos ejemplos, ¿no?, de series y de películas. ¿Crees que este libro puede tener una continuación? A mí me parece que sí, porque es muy divertido y seguro que con un buen guionista esto puede encajar. Quién sabe, a lo mejor tenemos en Netflix pronto, ¿no? O sea que, ¿tú qué opinas? Bueno, a mí no, el nombre quizá, pero mi idea no es ser actriz. De momento. De momento, no, eso no. Yo estoy convencida, Sí. pero sumamente convencida. Tanto que estoy moviendo hilos y por si a alguien le interesa esto, he descubierto una plataforma que se hacen llamar el Tinder entre autores y productores, porque lo que hacen es precisamente poner en contacto a escritores y productoras. Entonces ya se lo he enviado el libro y en un máximo de 2 meses me dan una contestación. Y si no es por ahí va a ser por otro lado, pero tarde o temprano yo estoy convencidísima que de aquí es que da mucho juego, porque son 30 historias cortitas que daría yo creo que más para una serie quizá que para un libro. Pildoritas, capítulos cortos. Sí. Exacto. Sitios muy visuales, muy interesantes de cara al turismo. Entonces yo creo que sí, que da bastante juego y ya lo veréis. Vamos a dar un tiempito, pero sí. Nos vemos en un par de años en la presentación de la serie. Primero en español y luego en inglés, porque está aquí mi traductora. El libro yo creo que para esta primavera o así ya lo vamos a tener en inglés y ya veremos si la serie va a ser, yo creo que se va a hacer primero en España y luego se exportará. Yo tengo ahí mis planes. Ya veremos. Y bueno, hablando de historias, a mí me gustaría comentar me gustaría hacerte una pregunta antes de esto. Si se hiciera la serie en España, ¿quién te gustaría que hiciera de ti? Ya lo sé también. Tienes todo pensado. Mi amiga Roberta, que la menciono en el libro, que ella es actriz y es que encajaría muy bien. Lo que pasa que habría que cambiar mucho de la historia, porque ella habla muy bien español, pero es brasileña. Entonces se nota en el hablar que no puedo ser yo. Pero para eso estarían los guionistas, para darle una vuelta. Entonces yo voy a proponerle a ella, y si no, le dejaré a los guionistas y los que deciden esas cosas, que elijan. Sí. Bueno, Vera, no hay problema porque como tú y yo sabemos, eres bilingüe de portugués desde el año 2006. Pero bueno, a mí me gustaría destacar, ya hablando de las historias y de que me parece que tienes toda la razón al decir que pueden ser capitulitos como pildoritas, capitulitos más de 20-25 minutos, ¿no? Esta costumbre que tenemos siempre en España de hacer capítulos de una hora y media, que eran realmente películas, más que una serie. Y la verdad es que a mí una cosa que me gusta del libro es cómo tiene esa mezcla entre la comedia y la tragedia. Hay momentos incluso casi de tener mucha fe en la humanidad. O sea, a pesar de que es una lectura muy ligera, hay momentos donde
ves a gente que ayuda a otras personas o que se involucran en la historia de otras personas. Y es un libro quizás, yo siempre digo que es un libro muy humano, porque creo que en su ser, en su pequeño ser y en su ligereza incluso, esconde un poco lo que es la esencia del ser humano, ¿no? Hay momentos trágicos, momentos cómicos, momentos de equívoco, hay momentos maravillosos y momentos totalmente bajos. A mí, por ejemplo, hay una anécdota que me encanta desde la primera vez que la leí, que es la historia del señor del autobús, el señor portugués del autobús, al que le roban, y los turistas, que creo que eran estadounidenses, si no recuerdo mal, se enteran y hacen una colecta a espaldas de Vera y a espaldas del conductor para ayudar a ese hombre porque le habían robado, porque se le habían colado en una parada o algo así. Después, por ejemplo, con lo que comentaba antes de la superación personal de Vera, pues hay una anécdota que me encanta también, que es la de los bomberos. La de la señora que en Niza o en Mónaco, no sé, es en Francia, bueno, Mónaco no es Francia, pero en fin, en la francofonía, tiene una reacción alérgica muy fuerte y Vera intenta explicárselo a la recepcionista y recibe como respuesta un «Appelez pompiers», llama a los bomberos. Claro, lógicamente cuando Vera escuchó aquello dijo, vale, me he explicado fatal, porque si tengo una persona con un ojo así hinchado y la respuesta es que llama a los bomberos, aquí falla algo. Cuando aquí realmente lo que ocurre es que en Francia es muy común que para las emergencias, en lugar de llamar a una ambulancia, se llame directamente a los bomberos. Entonces, quizás son estas dos historias así como que me han llamado mucho la atención. No sé si Óscar querrá destacar un par suyas. Sí, hay muchas que me gustaría, aunque yo creo que lo interesante también es, como seguro que hay entre el público personas que han leído el libro, y me gustaría escuchar también del público cuáles les han gustado, o incluso me imagino que una de las cosas que debería suceder hoy es que nos cuenten los guías que están aquí historias suyas, ¿no? Porque yo ya las de aquí las he leído, me gustaría escuchar alguna más, pero bueno, eso lo podemos hacer después. Ha habido algunas que me han gustado mucho, por ejemplo, hay una que, porque creo que el título que le podíamos poner a esa es «Esas estudiantes borrachas no son las mías», ¿no? Que yo creo que me pareció de lo mejor del libro, cuando te tienen en vilo, te despiertan, además que no recordás, si no recuerdo mal, el momento de que tú eras de estos días que podías dormir, ¿no? En un crucero que tenía todo el día para dormir, te despertaron de tu sueño para decirte que había unas estudiantes borrachas que fueras a por ella y tal, y luego resulta que no eran tuyas. Entonces cuéntanos eso, porque a mí me pareció de lo mejor del libro. Pues eso fue de los primeros tours, que eran 20 y tantos días, por ciudades que yo ni conocía, y acababas el tour por un crucero de 3 días en las islas griegas, lo cual ahí ya respiras, porque por lo menos estás 3 días que duermes en el mismo sitio. Entonces, yo esa noche, con una compañera, nos tomamos vino, algo que era la primera vez que hacía, porque había que estar tan sumamente alerta que no se nos ocurre tomar vino, pero yo ahí dije, por fin, ya me relajo, ya mañana no hay que madrugar, tomo mi vinito. Luego no ha sido la última, puedo dar fe. No, pero digo la primera. Sí. Entonces nos tomamos nuestro vinito, me acuesto, estoy durmiendo, primera vez en mi vida que estaba en un crucero, y suena el teléfono. Pero no mi teléfono, sino un teléfono que yo hasta ahí es que no sabía que había cruceros, o sea, teléfonos en las habitaciones de los cruceros. Entonces atiendo el teléfono y me dicen que hay unas estudiantes borrachas que temen que se ahoguen y que las quieren llevar al servicio médico, pero que no quieren y que se niegan a decir quiénes su guía ni sus profesores. Pero ellos piensan que por la conversación han descubierto que yo soy su guía. Entonces, pues, me despierto como puedo, viene la directora del crucero y empezamos a recorrer todo el crucero. Y vamos caminando ahí por varios pasillos y de repente 2 niñas se me quedan mirando y gritan, yo nunca he visto a esa mujer en mi vida. Y les digo, no, sí, yo tampoco os he visto a vosotras. Y claro, la directora del crucero se quería morir. Las mira ella, me mira a mí y pues, pidiéndome disculpas como podía, y ya serían las 3 de la mañana o algo así. Al día siguiente me enviaron una cesta de frutas, me iban haciendo reverencia por el crucero, con lo cual fue de agradecer, pero fue de esos momentos que dices, es que no se puede bajar la guardia en ningún momento en los tours, y ahí fue una de las primeras lecciones, ¿sabes? Pues yo tengo varias más, si te apetece alguna, Alex, vamos alternando, las preferidas. Sí. Bueno, yo es que he comentado esas dos, pero quizá
sin quienes hayáis leído el libro, o por lo menos yo creo que una de las más tronchantes y quizás una de las que más a Vera le haya marcado un poco es la historia del bidet. Sí, o sea, es buenísimo. Esa historia hay que contarla y obviamente mucho mejor que la cuente quien estuvo en el metro de Madrid explicando cómo se usa un bidet y no yo. Pues ese era un tour de 40 mujeres Girl Scouts. Y yo dije, ¿qué son las Girl Scouts? Cuando me llegó la información no tenía ni idea de lo que era eso. Entonces investigué un poco y me llegan... Son mujeres, para que no lo sepan, que se encargan sobre todo de empoderar a niñas y adolescentes en todos los sentidos. ¿Quién llama? Bueno, pues estas mujeres venían para aprender cómo iba a ser un tour. Entonces ellas querían aprenderlo todo. Nos vamos a cenar, estamos de camino en el metro al hotel y una mujer a mi lado, de la nada, me dice, muy seria, por favor, ¿me puedes explicar cómo se utiliza un bidet? Es que yo voy a viajar con mis niñas y me lo van a preguntar y se lo tengo que explicar. Y claro, a mí me da un ataque de risa. Y me dice, no, no, que te lo digo en serio. Y dice la de al lado, yo es que también lo quiero saber. Y la otra, y yo también. Y digo, ¿pero esto qué es? Entonces les digo, vale. No masterclass de bidet. Me levanto y empiezo a explicar a las que tenía aquí delante. Entonces se lo explico y les digo, bueno, puede ser sentado hacia adelante o hacia atrás. Y cuando me doy la vuelta veo que hay un cristal, claro, del vagón, del metro, con cercanía, que se estaba reflejando a todo el resto del vagón. Entonces, ya claro, me da el corte, me siento, llegamos a nuestra parada y me dice el resto de las mujeres que por favor se lo explica a todas. Entonces digo, no, esto no puede ser. Le digo, bueno, vamos al hotel, pensando si las va a mirar. Y ahí discretamente lo hacemos. Vale, llegamos al hotel pensando que ya se han olvidado. Dice, no, por favor, enséñanos. Y era un hotel muy grande. Y digo, bueno, pues rodeadme. Entonces me vi rodeada de 40 mujeres y un hombre explicándoles cómo se utilizaba el bidet. Y claro, tenían todo tipo de preguntas y yo de respuestas. Entonces ya empezamos en delirio. Y el agua fría, caliente, para arriba, para abajo, duela, me gusta. Y entonces fue muy divertido y muy delirante. Y a la mañana siguiente me vinieron varias muy contentas porque lo habían probado. Les gustó la experiencia, pero lo mejor es que a los días recibo un mensaje ya al tour acabado que me pregunta una si el bidet hay que utilizarlo con toda la ropa puesta o hay que quitarse solo una parte. Y le dije que a gusto del consumidor. Esta cosa que dice, yo creo que ya he explicado todo lo que se puede explicar en un tour, pues no, siempre hay cosas para explicar. Sí, además lo del bidet es reiterativo, ¿no? Porque luego salió también eso de que era una bañera para bebés, ¿no? El bidet, ¿no? Sí, una de las preguntas. De hecho, en las más de 50 historias, ¿no? Vale, teníamos. O sea, en el libro hay 30. Sí, teníamos 50 y pico. Pero teníamos 50 y tantas. 50 y pico. Y aparte de Ale, yo contraté, creo que se llama comentario editorial, digamos, alguien de una editorial que te da una visión objetiva de las historias, ¿no? Y te ayudan a seleccionar. Y me dijeron, tienes 7 de bidets. Es un poco excesivo. Entonces hubo que quitar, porque el bidet da mucho juego para culturas en las que no lo han visto a lo mejor en películas y les parece algo tan llamativo y a nosotros algo tan normal. Bueno, tenía unos que pensaban, bueno, no pensaban, lo utilizaban para enfriar las cervezas. Entonces compraban literalmente hielo y las ponían ahí, así que tiene muchos usos el bidet. Y pobrecitos no lo saben. Yo recuerdo, no sé si aparece en el libro, pero sí recuerdo que me contaste que te preguntaron si el bidet era para aguas menores y el váter para aguas mayores. Y otra, una niña que me dice, ¡ay, qué bien, en mi baño! Dice, en nuestro baño hay 2 tazas de váter. Y digo, no, hay una. La otra no es una taza de váter. Y creo que también te preguntaron si el bidet era una bañera para bañar bebés. Eso es lo que eso está en el libro. Eso es porque en el libro hay 30 anécdotas y 30 preguntas graciosas. Y una de ellas es esa, que si el índice de natalidad es muy alto, porque ven bañeras para los bebés en todas las habitaciones de hoteles donde vamos.
Da fuego el vídeo. Sí. Hay una que a mí me gusta mucho, jugando con eso que decíamos de la alternancia del humor y la ternura, incluso la tragedia a veces, porque en algunos momentos son bastante difíciles o lo habrás pasado muy mal o trágico. Yo, por ejemplo, no podía evitar acordarme, no sé si los que son de mi edad o mayores se acordarán de Chencho y la gran familia, ¿no? Pues algo parecido te pasó con esto de Chencho, buscando por todo Madrid al niño que se había perdido en Navidad, y tú buscabas a la chica que se había ido de discoteca y no la encontrabas, ¿no? Entonces de pronto como que te recuerda esas situaciones angustiosas de se ha perdido un niño y lo tengo que encontrar, ¿no? Y a ver cómo lo busco, ¿no? Pero la que te iba a decir es que yo soy muy futbolero, y esa anécdota de los polizones del barco jugando con los policías al fútbol y tú subiendo al crucero y pensar en cómo han venido estos polizones en el barco y cómo mis clientes se pegan el lujazo de varias semanas, eso me pareció increíble, ¿no? Cuéntanos un poco, porque yo me los imagino allí jugando al fútbol con los policías, es tremendo, ¿no? Estábamos en Italia y nos íbamos a ir a Grecia. Y entonces éramos como 4 o 5 autobuses de una temporada altísima. Vamos ya de camino, creo que era de Pompeya, donde tenía que coger el barco, y hay un problemón en la carretera muy grande, un atasco de como 2 horas. Y entonces empezamos a llamar al puerto porque, claro, eso éramos casi 200 personas que llegábamos tarde. Entonces agilizan todo lo que puede en el puerto, bueno, muy angustiosos hasta llegar, y ya cuando llegamos nos dicen, bueno, no os preocupéis, no hay prisa porque no sabemos cuándo vamos a salir. Porque eran los años de la guerra de Irán-Irak, quien se acuerde. De por qué han encontrado 200 por 100, yo no lo conté, claro, no sé cuántos polizones escondidos en el barco y no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, claro, ¿pero esto qué es? Entonces estuvimos bastante rato esperando. Cuando ya nos dijeron que podíamos ir, salimos de la terminal hacia el barco, y una imagen que a mí me impactó muchísimo, vimos a unos cuantos de esos iraquíes con los carabineros italianos jugando al fútbol. Entonces era una escena de esto es ciencia ficción, o sea, no puede ser verdad. Entonces entramos al barco y era una sensación agridulce, porque claro, un barco, un crucero muy bonito, pero sabías, porque al final nos dijeron que iban a estar dentro, en la bodega donde fueran. Entonces claro, es como la vida, qué loca es, unos disfrutando de vacaciones y otros pobrecitos a saber qué iba a pasar de esa gente. Entonces esa noche fue bastante extraña, entre los días ahí hubo poco vino, fuimos a la cama porque desconcertaba bastante, de estas cosas que en los tours pues sabes que claro, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, sí, pero eso un poco nos impactó. La imagen es tremenda, ¿no? La imagen es muy buena, sí, de los policías jugando al fútbol. Esa va para la peli, seguro. Sí, es que por eso digo que para una peli puede dar, porque hay imágenes puede ser muy visual, ¿no? Está guay. A mí me gustaría comentar, porque es una de mis favoritas, quizás no sea la favorita de nadie, pero a mí me encanta la historia. ¿Y sabes cuál es? La de la Fuente Mágica de Barcelona. Sobre todo porque, volviendo un poco a lo que hemos hablado antes del video como choque cultural, yo me imagino a esa Vera subiendo a 20, 25 niños estadounidenses a un autobús de línea, cuando a lo mejor en su vida han visto un autobús de línea en Estados Unidos. Cuenta un poco cómo fue esa historia de la Fuente Mágica. Pues esa creo que fue mi primera vez en Barcelona, con los estudiantes. Claro, yo en este trabajo he conocido muchas ciudades por primera vez con 40 personas a mi cargo, y cuando no había casi internet, lo cual dificultaba mucho todo. Y en esa época el hotel estaba bastante lejos y me piden que por favor les acompañe al centro. Entonces investigo como preguntando, más que nada en recepción, porque no teníamos ahí internet en el móvil ni nada. Y me dicen que con 2 autobuses llegaríamos. Vale, pues cogemos los 2 autobuses, subimos ya al segundo autobús y le digo al conductor, bueno, primero lo que dice Ale, eran como 40. Meter a 40 personas, y sobre todo si son adolescentes, en un autobús es complicado, desde cómo pagar a cómo hacer para que no arrasen con el resto de la gente, que se bajen en la parada adecuada, etc. Pero bueno, el caso es que cuando ya veo que estamos más o menos céntricos, acordaros, ni GPS, ni internet, ni nada, le pido al conductor que me avisa cuando estemos cerca de la Fuente Mágica. Para quien no lo sepa, es una fuente que hace un espectáculo de luz y música, es muy bonito, ¿no? Y entonces me dice, sí, yo te aviso, pero yo creo que hoy no hay. Digo, ¿cómo que hoy no hay? Y me dice, pues que eso es solo jueves, sábado y domingo. No sé si sería lunes, martes o algo así. Digo, no me lo puedo creer. O sea, llevamos 1 hora de autobuses, ¿yo qué hago? Tierra, trágame. Y ya estamos casi llegando, y claro, no sabía ni qué decir ni cómo reaccionar. Como reaccioné les dije, uy, pasamos por la fuente, digo, uy, qué raro, está apagada.
Pues nada, les dije que no sabíamos ni por qué, ni el conductor tampoco lo sabía, pero que no había fuente mágica, que había que pensar un plan B, con lo cual, pues claro, tuve que hacer un plan B, que al final fuimos a las Ramblas, lo mismo, yo apenas conocía, y una de las cosas graciosas, que cuando les di ahí tiempo libre, me vienen 2 o 3 niños muy emocionados y me dicen, no te puedes imaginar lo que hemos comprado, con cara de traviesos. Digo, guau, se han ido a un sex shop por lo menos. Y me vienen y me enseñan camisetas y gorras del Che. Y dice, es que esto en mi país no se puede comprar. Pero emocionados, y digo, lo que son los choques culturales. Digo, que yo iba a ver una fuente y acabas comprando camisetas del Che. Y luego, claro, mientras que ellos caminaban, yo corriendo por todo Barcelona buscando dónde estaban los autobuses nocturnos para volver al hotel, que estábamos en las afueras. Y pues esas cositas que parecen fáciles de logística, antes eran mucho más complicadas por la falta de internet, pero bueno, es parte de es que a veces esas cosas parecen increíbles. Yo, por ejemplo, lo acabo de decir, lo del tema decías del Che, con Estados Unidos ha prohibido a todo aquel que haya estado en Cuba recientemente el disfrute de un visado. Yo, que he estado en Cuba hace 2 veranos, me acabo de enterar que no puedo ahora mismo viajar a Estados Unidos aunque quiera. Entonces, son cosas que hasta que no te enteran no te las puedes creer, pero es así, el mundo está de esa manera, han incluido a Cuba como país terrorista y ahora mismo tienes que sufrir. O sea que si vas a Cuba ya luego no puedes ir a Estados Unidos, por lo menos sin pedir un visado especial, que ahora mismo la cola creo que son 2 años para que te lo den. O sea que son cosas impensables, ¿no? Te las encuentras en el momento. Yo quería preguntarte, Vera, porque una de las cosas que más me atrae de esto es la diversidad de clientes que puedes tener, ¿no? O que has tenido a lo largo de estos años. Y quería preguntarte la diferencia entre trabajar con niños, adolescentes, mayores, muy mayores, porque hay una anécdota del señor que va de 90 y tantos, que viaja con su novia de 80 y tantos, ¿no? Y cómo tratar a todos, que todos se sientan bien, ¿no? Porque tiene que ser difícil. Y además con tanta variedad también social, imagino, porque aunque todos tienen que tener un mínimo poder adquisitivo, pues no sé, no es lo mismo un estudiante neoyorquino de 20 años que un matrimonio de petroleros tejanos ya de edad media, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues, ¿no?, afrontar todo eso y qué tipo de anécdotas distintas proveen unos u otros, ¿no? Pues en el libro, de hecho, la mayoría de las anécdotas son de estudiantes porque dan más juego. Dan más juego por su espontaneidad, por sus travesuras y porque es una empresa de bajo coste. Entonces, claro, son hoteles malos, tienes que ir en transporte público, entonces la organización no está tan bien, pasan muchas más cosas. Lo más divertido de los estudiantes para mí es lo espontáneo que son. Cada vez eso se ha ido perdiendo por los móviles. Yo hace ya 8 o 9 años que dejé de trabajar con estudiantes y según me dicen ahora mis compañeros es peor porque están prestando más atención al móvil que a los sitios donde están viviendo. Entonces ahí son más, digamos, travesuras, ¿no?, meteduras de pata, pero a la vez te dan mucha energía, bueno, entusiasmo o espontaneidad sobre todo. A mí los que más me alucinan son los mayores, y cuanto más mayores más, porque no se quieren perder nada. Una vez me acuerdo de una mujer que estaba casi todo el autobús durmiendo y ella no, tendría 80 y tantos años, y le digo, ¿usted no duerme? Y me dice, no, yo no me quiero perder nada. Digo, wow, increíble, ¿eh? Y gente que le cuesta moverse y todo, y aún así hacen lo que sea para disfrutarlo todo. Y ahora que trabajo con gente, son de Estados Unidos pero de pasaporte, muchos son son emigrantes, un porcentaje, otros son de Estados Unidos de nacimiento, pero son de muchas nacionalidades que llevan años viviendo en Estados Unidos. Literalmente he tenido como de 20 a 80 y tantos años, ¿no? Ahí lo complicado, más que las edades, son los diferentes niveles culturales y de conocimiento del país, porque tanto en los estudiantes como con los mayores era gente que sabía que quería visitar esos países. La gente con la que trabajo ahora a lo mejor se han apuntado a ese tour porque había una oferta y no tienen ni idea del país en el que están. Entonces, tú cuando cuentas cosas, encontrar el equilibrio de cómo hacer algo interesante para alguien que sabe muchísimo de un país o alguien que no lo sabe ni ubicar en el mapa y con intereses estando puestos, pues es complicado. Y el idioma, yo me acuerdo en esta empresa, en mi primer tour, les damos una tarjetita para que pongan su nombre y entonces cuando estamos con todos juntos podamos referirnos unos a otros, ¿no? Pues como una cinta llevan ahí su nombre.
Y el segundo día de tour veo una mujer oriental que pone Vera. Digo, qué curioso, se llama como yo. Me acerco a ella y le digo, ¿te llamas como yo? Dice, no, Vera tú, mira. Y toda su familia, Vera. Y digo, ¿pero esto qué es? Pues no me había entendido. Y ella pensaba que todos tenían que ponerse mi nombre. Digo, no puedo creer. Entonces aquí el problema está que a veces no todos hablan inglés al nivel que deberían hablar. Y entonces eso da otro tipo de complicaciones. Pero como mi empresa es tan sumamente buena, no da juego para anécdotas. Porque, hombre, pequeñitas, ¿no? Pero todo funciona bien, buenos hoteles, vamos en buenos autobuses, entonces yo estoy encantada y prefiero que así siga, pero le da menos juego. Entonces es un equilibrio distinto que te tienes que adaptar según el público y eso pues lo vas aprendiendo. Yo te lo preguntaba porque, bueno, como has comentado antes, yo soy intérprete, no soy guía, pero sí me he visto en alguna situación, por ejemplo, no sé si se acordarán de la Ryder Cup de golf que fue en España en el 97, yo tuve que estar con un hotel entero de irlandeses trabajando un poco haciendo lo que haces tú, que lo que hiciera falta, ¿no? Y yo no daba crédito, porque de pronto te venía uno diciendo quiero un coche de alquiler de un Jaguar para arriba, porque no me conformo con menos, y luego otro te decía me tienes que encontrar un prostíbulo, que quiero un prostíbulo, y tenías que ponerte en la guía a ver dónde hay, es increíble, ¿no? Según una variedad de cosas alucinante, ¿no? Y tienes que darle a todos gusto y tratarlos bien y que todos se sientan cómodos y tal, y entonces a mí aquello me pareció, yo desde luego no lo he vuelto a hacer ni lo volveré a hacer porque no me daba la cabeza, ¿no? Me parecía increíble poder atender a tantísima variedad de gente, ¿no? Sí, hay una cosa que cambia mucho cuando te hacen preguntas así pues, graciosas o ridículas, pues o hacen alguna trastada, a un estudiante le puedes regañar o le puedes tratar de una forma diferente a un menor que a un adulto. Yo, por ejemplo, en uno de los últimos tours, una señora, unos 60 años, emocionada el primer día, me viene diciendo, contentísima, me pregunta, oye, ¿y aquí tenéis arcoíris? Y claro, te quedas mirando y dices, ¿pero qué hago? ¿Me río en tu cara? ¿O qué hago, no? Entonces, pues tienes que ajustarte al... Y que si Venecia cerraba por la noche, esa es buenísima. Sí, que si Venecia cerraba, esa está en el libro. Esa es buenísima. Sí, mucho. El ser humano somos muy variados. Sí. Sí, no, yo recuerdo de anécdotas de viajero, porque yo de viajante, no, pero sí que me preguntasen en Francia, por ejemplo, ¿en España tenéis señales de stop? Y digo, ¿pero qué pregunta más aleatoria es esa? O ¿en España tenéis videoconsolas? Y digo, no, el pedernal, nos quedamos ahí y desde entonces no hemos evolucionado absolutamente nada. Me ha gustado mucho esa reflexión final, Vera, de que ahora con la compañía con la que trabaja, como es más de alto standing, pues que eso da pie a menos anécdotas, podemos concluir entonces que el dinero mata la creatividad. No. Perdón una cosa, no es que sea alto standing, es que hacen todo muy bien. Bueno. La otra era más de alto standing. Es una empresa tan inteligente que lo que no quieren son quejas. Entonces, si hay algún problema, hacen de todo para que no se vuelva a repetir. Entonces, a ver, no es que digamos que sea para gente pobre, ni mucho menos, pero no son de los tours más caros. Los que hacía de mayores sí eran más de alto standing y había más problemas. Pero estas no, estas son sumamente inteligentes, o sea, la empresa es inteligente. Claro, entonces más bien sería que la perfección es mala amiga de la creatividad. Eso sí, eso sí. Y bueno, yo, ya que hemos comentado tanto Óscar como yo, anécdotas, cosas del libro que nos han marcado, yo quisiera saber cuáles son tus anécdotas favoritas de todo el libro. Porque tiene que haber algunas que te haya dejado alguna huella, quizás, o alguna que te haya impactado vivirla en persona más que alguna otra, por ejemplo. Sí, hay de todo tipo. Las hay divertidas, surrealistas, dramáticas. ¿De cuáles queréis? Divertidas. ¿Divertidas? A ver qué dice tu público. Una de las de divertidas, a mí la que me encanta es la de el hombre que se empeña. Era un ingeniero de la NASA, padre de una familia que llega descalzo. Muy bien vestido, todo muy bien, pero descalzo. Y me dice que es que muchos problemas de la humanidad se podrían evitar si todo el mundo fuera descalzo. Y le pregunto que por qué, dice que estaríamos mejor de salud. Entonces le digo, bueno, pues allá usted, pero a lo mejor no nos dejan que esté descalzo en muchos sitios. Me dice, yo encuentro la solución, no te preocupes. Y entonces, cuando empezamos a llegar a determinados restaurantes y demás,
me decían, oye, y ese cerdo, me decían así muchas veces, que se pongan los zapatos. Y yo no le traducía así, claro. Le decían, mire, por favor, ¿podría calzarse? Me miraba hacia así, claro. Y sacaba de detrás del bolsillo unas sandalias para gente que quiere ir descalza, plegables, y entonces cuando no había más remedio se las ponía. Y bueno, no daba bastante problema, pero llegamos un día a la Catedral de Sevilla y entonces ahí el de seguridad se da cuenta que está descalzo y de muy mala gana le dice que se calce. Entonces yo se lo traduzco más educado y dice este hombre que cuando había dicho Jesucristo que no se podía ir descalzo en una iglesia. Yo le traduzco eso al de seguridad, se queda todo totalmente desubicado y me dice que se pongan los zapatos, que eso no tiene nada que ver. Y dice el otro, no, pero que me contesten que dónde está puesto que no se puede entrar descalzo en una iglesia. Entonces fue un momento que yo me estaba divirtiendo mucho por dentro, porque yo en el fondo pensaba, pues tiene toda razón el hombre, pero yo no me podía poner de parte de nadie, ¿no? Y como no era nada camorrista, al final se tuvo que calzar, pero de mala gana. Pero yo me divertí tanto porque este hombre parecía un mago, hacía ¡zum! Y sacaba sus sandalias y se las ponía y era bastante gracioso. A este le tengo el Facebook. Cuando se traduzca el libro en inglés y lo lea, no sé qué va a pensar. Pero... Yo he de decir que cuando leí por primera vez el boceto quizá de la historia, y leí, no era un señor que quería andar descalzo porque decía que era mejor para la paz mundial, algo así. Dije, verá, ¿esto está bien escrito? O sea, esto, digo, no hay una errata, así no es. Digo, no, la paz mundial, digo, ¿pero qué tiene que ver los zapatos? O sea, el lobby del calzado es poderoso a niveles de que provoca guerras para que la gente pierda los zapatos. O sea, yo me quedé bastante alucinado con... O sea, sobre todo porque eso, cuando yo lo leí por primera vez, yo dije, verá, digo, estás equivocado aquí porque no veo la relación causa-efecto, sinceramente. La salud. ¿Y alguna otra quizás que te...? Bueno, hay otra fortísima. Esta no está en el libro porque ocurrió después. O sea, esta ocurrió a raíz de publicar el libro. Publico el libro y recibo a las semanas un mensaje de un chico que me cuenta que es la primera vez que él contacta a un escritor, pero es que me quiere compartir algo. Pues él había sido agente de viajes, había sido guía, luego agente de viajes, y en la pandemia, bueno, resumiendo la historia, un día se desmaya, chico de 30 y tantos años, y descubren que tiene un tumor cerebral. Entonces él había leído el libro, le ingresan, lo operan, le quitan el tumor y le avisan que iba a perder mucho la memoria. Entonces, en los días de la recuperación, le enseñan fotos, le cuentan cosas de los lugares en los que había estado y no se acuerda de nada. Y se le ocurre volver a leer el libro. Y vuelve a leer el libro y a medida que lo va leyendo, es que me hizo de recordarlo, de que le empiezan a volver en cascada recuerdos de todos esos lugares por los que había estado, porque claro, él había sido guía también por Europa. Entonces escribía para agradecerme, porque para él había sido una cura, o sea, un libro, sí, una cura para su memoria, que no entendían en el hospital porque estaba recuperando la memoria de esa forma tan bonita. A ese chico le tengo pendiente entrevistar, al canal ese de YouTube que empecé y que abandoné, lo tengo pendiente porque es una historia que me ha impactado un montón, muy chula, sí. Bueno, Óscar, muchísimas gracias. Gracias a ti por contar conmigo. Ale, muchísimas gracias por esto y por el parto. Mariano, gracias.